Los datos, las estadísticas, yo por lo menos voy a poner mis informes de dónde he sacado los datos porque difieren, ¿no? Difieren de algunos que han salido aquí o de los que podéis buscar. Mi informe es del InvestMarket desde fecha 22 de febrero del 2013, es decir que más o menos está actualizado. Evidentemente los porcentajes que aquí yo voy a dar son superiores a la media de todos los habitantes de este país, porque a mí, y perdón con los de estudio de mercado, no me importa el que no compra en Internet. A mí el que me importa es el que compra en Internet. No sé si aquí podemos generar debate, es decir, los que vengan ya vendrán, pero de los que compran, ¿qué hacen? Realmente es donde nosotros trabajamos con el panel para saber realmente cuáles son los hábitos logísticos del que compra, ¿no? Y de los que realmente usan Internet y están todo el día ahí, dale que te pego, y lo usan para su trabajo, para su tal, el 85% realiza compras de comercio electrónico. O sea, el dato sube en comparación con lo que realmente diríamos de todo el universo. El 65% compra varias veces al año y vas del 24%, casi el 25%, de los que están conectados a Internet y lo usan, pues están. Yo estoy de acuerdo de que a partir de ahora las tabletas y los smartphones pues nos van a ayudar a que haya bastante más, porque el índice que tenemos a día de hoy de smartphone y tabletas es impresionante. El 50% compra ropa, ¿vale? Es decir, de todo lo que se compra, porque es verdad que los datos que hay, lo que más se compran son, evidentemente, billetes, tal, pero esto desde el punto de vista logístico nosotros no lo valoramos, ¿no? Porque en el momento del billete o de cosas que automáticamente te haces la descarga, no lo estamos considerando dentro del tráfico de la logística, ¿vale? El 46% equipos informáticos, el 38% equipamientos electrónicos, el 35% libros, CDs, tal, y el 22% alimentación. Ojo que también es un buen negocio y que, bueno, algunos ya habéis hablado conmigo de este tema. La semana que viene está el eFood y yo creo que a día de hoy hay un desarrollo dentro de lo que son los productos alimenticios brutal, porque la gente se puede privar de comprar ropa por la crisis, pero no se priva de comer, ¿vale? Entonces, ojo al dato y al crecimiento que tendrá la alimentación y por tanto la logística dentro de ello. Y el 61% compra otras cosas como muebles o cosas que habéis dicho por aquí que no estaban dentro del estudio, ¿no? Importante para el concepto logístico a día de hoy es que la entrega sigue estando en el hogar, ¿vale? Es decir, que estamos hablando de que el 81% de las personas que compran por Internet lo reciben en su casa. Y esto pues es un dato a tener en cuenta, porque luego además veremos que la dispersión geográfica y los hábitos de dónde se compra o no, pues influyen mucho dentro del proceso logístico, ¿no? El 24% ya lo recibe en su trabajo. Y otro modelo que hay es que casi el 20% la gente lo compra y lo va a recoger a la tienda, ¿vale? Evidentemente esto también está bastante contaminado pues, por empresas como a día de hoy, Amazon, o como puede ser sobre todo Inditex, que está intentando en algunos países que vayas a la tienda y sigas generando volumen y sigas comprando y que sobre todo bajen los costes, es decir, uniríamos logística con marketing para intentarlo, ¿vale? Y luego los puntos de conveniencia, que realmente yo creo en ellos, en el que ya está en el 21%, las tiendas de conveniencia es ir a recogerlo pues al kiosco que hemos hablado hoy, ha salido el tema Jupit, o por ejemplo Día está haciendo ahora una campaña, los Día de toda la vida, en el que ya vas a poder con ASM entregar y recoger paquetes en los Día, ¿vale? Es decir que este es el nuevo mercado, la tendencia en el que intentemos que la compra por Internet se me haga la entrega dentro de un hábito de consumo, porque veremos que uno de los mayores problemas que vamos a tener son los horarios en la recepción, ¿no? Evidentemente la entrega por mensajería sigue siendo la más utilizada, es decir, prácticamente, ¿por qué? Pues porque al final lo tiene que hacer un transportista y normalmente suele haber un plazo de entrega y siempre, además el paquete suele ser bastante pequeño y entonces las mensajerías están trabajando a ello. Lo que sí es importante es la hora y el día, y esto hay que fijarlo, y sobre todo porque de nuevo estamos comprometiéndonos, es decir, si empezamos a decirle que nuestro plazo de entrega es un 24, 48 y que además le vamos a mandar un mail y esto ya está preparado y esto además ya está en tránsito y esto ya está casi en su sitio, pues yo lo que quiero prácticamente es adaptarme para ver cómo es la entrega. Evidentemente, lo que nosotros valoramos, insisto, desde el punto de vista ya cuando le preguntamos de logística, es decir, y si os preguntara a vosotros, la mayor parte de lo que dice es yo quiero disponibilidad. Entrar a una página de e-commerce y que no tenga producto es lo peor que puede ocurrir, ¿vale? Y esto existe. Yo soy cliente de Alcampo, además porque trabajé en Alcampo cuando era muy pequeñito, cuando era jovencito, para pagarme la carrera, entonces sigo comprando allí, ¿no?
Y yo, que soy un defensor del e-commerce y de la logística, soy incapaz de hacer la compra por e-commerce al campo porque no tiene el mismo producto. Y entonces determinados productos que en nuestros hábitos de consumo no están en la página web, lo cual me parece aberrante, ¿no? Es decir, una compañía con el potencial del campo, ¿por qué? Porque es muy complicado colocar todo el surtido y no todos son José Luis Morato. Este es un pequeño matiz que yo también os digo cuando montéis vuestra página web, que vuestros hábitos, que lo que a vosotros os gusta no es lo que a veces les gusta a todo el mundo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que claro, lo que yo consumo, pues a lo mejor resulta que yo estoy fuera de la media, pero esos productos en el campo no están, con lo cual realmente yo tengo un problema de disponibilidad. Eso hace que no use su página, ¿vale? Eso hace que compañías a día de hoy, como Carrefour, al campo, no hayan sido capaces todavía de dar en España el servicio que tienen que dar. La disponibilidad es muy importante. Lo que tengáis en la página lo tenéis que tener, porque si no lo tenéis, ahí sí que se estará creando un trauma. El plazo de entrega. El plazo de entrega es el que vosotros marquéis. Es decir, no es obligatorio entregar en 24 horas. Es decir, lo que no podéis es entregar ni antes ni después del plazo que vayáis a decir. Hombre, si entregáis antes, mejor, ¿no? Pero eso también os puede generar algún problemilla que ya os contaría. Pero es clave, porque en el momento en que tú haces clic, tú ya te haces la ilusión de que tienes el producto. Entonces no le puedes fallar a partir de ese momento, ¿no? La elección de la hora, ¿no? Las páginas web no te están permitiendo muchas elegir la hora, y esto es importante. ¿Por qué? Porque tú ya le estás diciendo a esa página de e-commerce, o tú estás pactando a que ya lo vas a entregar con franjas horarias que te permiten. Y eso además os puede jugar con el precio, porque si yo la mejor hora para recibirlo es de 20 a 22 y yo resulta que si me lo entregas a esa hora me cobras 4 euros, y sin embargo si me lo vas a entregar de 10 a 12 de la mañana porque al transportista que hayas pactado me vas a cobrar 8, pues dices, oye, yo puedo elegir, ¿vale? Ponía antes el ejemplo con él, ¿no? No sé si voláis con Ryanair, ¿no? La teoría del low cost tiene que llegar a la teoría de la practicidad. Es decir, yo estoy dispuesto a pagar más si realmente cumple al 100% mis expectativas. Y si no las cumple y es más barato, a lo mejor me adapto. La ventaja es que cuando uno ya ha hecho el clic está satisfecho. Cuantas más opciones le demos en el proceso logístico, mucho mejor. Siempre de acuerdo con el proveedor logístico que hayamos elegido. Que sea cómodo, ¿no? Es decir, esto va unido a las tiendas de conveniencia, a las entregas de otra manera, que nos vayan a permitir en un determinado momento recibirlo, ¿no? Y entonces, si yo le doy más posibilidades a mi cliente para poder recibir el producto, puedo garantizaros de que al final vuestras tiendas venderán más. La garantía de entrega la doy, por supuesto, aunque hay algunas que dan. La seguridad, ya no solo de la seguridad financiera, sino también la seguridad de que aquello va a funcionar correctamente, y cómo le voy a resolver las incidencias por las no entregas, ¿vale? Yo creo que Oscar sí, ¿no? César, perdón. César, después de volverle loco aquí al hombre este, ¿cómo le seguías? Yo era incapaz de seguirle. A ti te costaba, ¿verdad? Con la cámara. Joder, me estaba sufriendo por ti. Resolver incidencias es clave, porque muchas de ellas se producen en el momento de la entrega. ¿Y cómo resolvemos esto? Porque además no tenemos información. Porque claro, mientras que el cliente está en nuestra página web, pues todos los modelos que nos ha dicho César, ¿no? Oscar. Al final le llamo César, Oscar, ¿no? Oscar, ¿no? Ya me he hecho un lío. Bueno, lo que él ha dicho, ¿vale? Lo puedo hacer mientras que está en mi página, pero en el momento en el que yo se lo doy a un transportista, a un operador logístico, ya está en el software de ese operador logístico. Y entonces ahí tengo que crear un sistema de interface, por eso decía lo de invertir en tecnología, que no me haga perderle la pista. Porque quien realmente está siguiendo la trazabilidad ya no soy yo en la página, sino que lo estoy haciendo a través de los recursos de ese transportista. Con lo cual, digamos que a la hora de resolver ese tipo de incidencias, pues tengo que ser muy ágiles. Y claro, lo que no puedo es poner en manos de un transportista toda mi venta. Y si lo hago, pues sabiendo realmente las consecuencias que esto puede tener, ¿no? Factores clave que uno tiene que tener claro.